considerar esto un texto académico. Así que estos serían solamente algunos aspectos que, como dije, a modo de crítica constructiva, ¿no?, estoy destacando, ¿no? Ahora, ciertamente a lo largo del trabajo hay un innumerable conjunto de problemas y de temas, ¿no?, que obviamente están ligadas a toda la historia de la política moderna, ciertamente, ¿no? O sea, es decir, aquí hay diferentes tesis, ¿no?, que son amparadas por unos autores y contradichas por otros autores, ¿no? Una cosa de repente de la filosofía moderna, política moderna, ¿no?, Rousseau, Stuart Mill, en fin, ¿no? Entonces, hay un tema también complicado, ¿no?, que de hecho creo que podría ser más bien un incentivo para otros investigadores y que puedan, ¿no?, ahondar quizás más específicamente sobre algún punto concreto, ¿no? En todo caso, porque esto es un abanico muy extenso sobre innumerables problemas que se desarrollan en la vida parlamentaria, ¿no? Entonces, para concluir, ya evidentemente felicito el trabajo de doctor César Delgado Guembes, ¿no? Sobre todo también, como decía, en este marco, ¿no?, donde evidentemente la política parece ser ahora copada por los jueces, y inclusive no solamente por los jueces, sino también por espacios llamados sociedad civil, que para algunos dicen complementan la institucionalidad, pero para otros más bien se convierten a veces en un problema, ¿no?, para el desarrollo y la afirmación de la institucionalidad. Aquí se reivindica una perspectiva institucionalista y eso es, creo, lo más destacable en todo caso, ¿no? Gracias. Fueron las palabras del doctor Eduardo Hernando Nieto. Seguidamente las palabras del autor del libro, el doctor César Delgado Guembes. Muchas gracias, congresista Víctor Andrés García Belaunde. Debo reconocer antes que todo que efectivamente la rapidez con la que ha salido ha sido resultado del rush final, que es consecuencia del impulso que él le dio a partir de que se lo designó como presidente del Consejo Editorial. Quiero agradecer igualmente al senador Javier Valle Ristra, que ha tenido que dejarnos por unos momentos porque tenía compromisos anteladamente. Creo que algunos de ustedes también lo van a hacer. Yo me corro el riesgo de que si sigo hablando, más va a ser las posibilidades que tenga de ahuyentarlos que de que se queden. Especialmente quisiera agradecer también a Eduardo. Eduardo, como yo, somos condiscípulos de un maestro. Estoy jodido. La política y la emoción van juntas. ¿Qué puedo hacer si siento algo y lo vivo? Fernando Fuenzalida fue mi maestro, también lo fue el hermano Alberto, y también lo fue Delfín Sotelo. Los dos primeros han muerto, y esto se lo dediqué a ellos. Creo que no soy bueno para presentar mis cosas. Esto se va a convertir poco a poco en un chubasco, así que mejor me recompongo, porque como decía don Javier, si uno no juega un poco, no tiene fuego en el alma, las cosas no salen bien. Uno es parte de una maquinaria que no está funcionando y que es necesario revisar. Primero quisiera hacer algunas referencias a lo que ha anunciado el congresista Víctor Andrés García Belaunde. La referencia que hace a Manuel Atanasio Fuentes es exacta. Manuel Atanasio Fuentes es el primer autor peruano que se preocupó por escribir e hizo doctrina sobre el Parlamento peruano con ese primer libro que escribió en el año 1869. Cuando lo leí en los años 80 fue la primera vez que tomé contacto con lo que podría ser el pensamiento sobre el Parlamento,
en los años 80, una época en la que nadie cubría el Parlamento. Y por eso, quién sabe, también era un poco más posible el que se desarrollaran las actividades parlamentarias sin las exposiciones a la farándula, que es lo que nos está haciendo tanto daño y lo que está menoscabando las raíces de la institución parlamentaria y de la vida política en general. El esfuerzo que yo he realizado comparativamente con lo que hizo Manuel Atanasio Fuentes, creo que no le llega ni al tobillo, porque verdaderamente para esa época era un esfuerzo muy importante, en una época en la que no había internet, en la que no había medios de comunicación, en la que era tan difícil encontrar un libro escrito por otra persona, porque para conseguirlo había que esperar que llegara el buque de Europa. En cambio ahora todo lo tenemos en la punta de los dedos, entonces a mí me ha resultado muchísimo más fácil, sobre todo porque yo pertenezco a una generación que viene más de 150 años después que Manuel Atanasio Fuentes. Pero sí debo reconocer que en el fondo del alma uno decía, ojalá alguna vez se pueda hacer algo como esto, porque sirve para ayudar a comprender y a vivir y a conocer el Parlamento. Otra referencia que me parece importante hacer es a la experiencia de Ricardo Aranda. Ricardo Aranda fue un oficial mayor, también del siglo pasado, no, del siglo antepasado, y a él le tocó custodiar parte del patrimonio del Perú. No lo he dicho públicamente, pero ahora creo que es un momento propicio. Con el golpe de 1992, yo recibí el encargo de Roberto Ramírez del Villar de custodiar la documentación y la banda presidencial y el juramento de Máximo San Román durante el Congreso disuelto. Eso lo conservo y no lo puedo soltar hasta que no se restaure el bicameralismo. Entonces, de alguna forma, sin saber yo que Ricardo Aranda lo había dicho ni hecho, cosa que recién he aprendido hace un par de semanas, ese patrimonio, por obligación con mi país y con mi propia palabra, debo custodiar hasta que se restaure el bicameralismo en el Perú. Ese fue mi compromiso con Roberto Ramírez del Villar. El bicameralismo para mí efectivamente es una cosa muy legada a los huesos, porque yo me formé y yo me eduqué en un régimen bicameral, y el bicameralismo para nosotros supuso una manera de comprender el ejercicio político en una institución que estaba arraigada en la tradición. El unicameralismo rompe con esa tradición y, si debo decir las cosas tal como las pienso, el unicameralismo que tenemos hoy día es una serie de parches respecto de un pensamiento que se contrapone con la tradición política del Perú. Hasta ahora subsistimos como hijos del fujimorismo. Hay que respetar la historia del Perú, es un fenómeno que no se puede negar. El fujimorismo, como en su caso el velasquismo, supusieron cambios trascendentales en el Perú. Sin embargo, para quienes trabajamos en el Congreso y vivimos las instituciones parlamentarias y comprendemos el papel que tiene el Parlamento en la vida política del país, creemos que ya llegó el momento, ya ha llegado el momento, ya fue momento, hace muchos años, de retomar las raíces de nuestra vida política, de forma que no subsistan esos malos conceptos respecto de la vida parlamentaria. Uno de ellos es el concepto de racionalidad del debate parlamentario, que, si bien es cierto en cierta dosis, ha llegado a límites en los que el pensamiento tiende
a la emasculación en el debate parlamentario. Si no se respeta el pensamiento, no se permite hablar. Cuando no se permite hablar o exponer las ideas, la política decae, la política se prostituye, y ese es uno de los fenómenos que todavía está pendiente de revisión. Cómo recomponer el régimen de debates en el Congreso, cómo afirmar mejor el rol que tienen las comisiones en el proceso de análisis y del pensamiento sobre las propuestas legislativas, cómo ordenar mejor nuestro trabajo parlamentario de forma que quepa establecer metas a mediano y a largo plazo, como consecuencia de lo cual todos ordenen mejor la producción, cómo organizar nuestro trabajo de manera que el Parlamento se comporte en nuestro sistema de manera más viril. La virilidad en este caso consiste no solamente en decir, yo quiero que tú hagas tal cosa, yo tengo el poder de decir qué es la ley, yo tengo el poder de definir cuál es el presupuesto del Perú, pero también por ello mismo yo tengo la obligación, como interdictor del comportamiento colectivo, de afirmar que el seguimiento que debe hacerse del presupuesto y de las leyes es el correcto. Y en el Parlamento aún no nos hemos dado cuenta que hay un tremendo vacío, porque no conocemos si es que la manera en la que se aplica la ley, si la manera en la que se supone que debió funcionar la ley es como está ocurriendo en la sociedad. Esa es parte de la función de control político que está a cargo del Congreso, y para eso es necesario y es preciso agenciarnos de los recursos necesarios para hacer el seguimiento de la ley y para evaluar el impacto de las leyes. Sin esa actitud viril, nos comportamos tal como se comportan los padres que le dicen a los hijos, haz tal cosa, y luego me limpio las manos y no me preocupo si la hizo o no la hizo. ¿En qué queda el rol del padre cuando no se asegura de que lo que manda que se haga, efectivamente se haga? Ese no es un padre. Entonces, el rol del Congreso en materia de afirmación de la ley es también el papel que tiene que cumplir como interdictor de los comportamientos sociales para asegurarse que la ley que manda que se haga, para asegurarse que el presupuesto que aprueba se cumpla de conformidad como se previó que debía cumplirse. Esas son tareas pendientes en el Parlamento peruano, y por eso es que debo reconocer el aporte y el reconocimiento que hace también mi condiscípulo Eduardo Hernando sobre la actitud política y crítica desde la que yo parto. Yo afirmo que es necesario examinar el rol del Congreso desde una perspectiva política, y no porque sea una perspectiva política es menos constitucional. Lo constitucional es antes político. No puede haber una constitucionalidad de papel, no puede haber una constitucionalidad en la que, como decía Lassalle, estamos hablando de papeles manchados en tinta. El papel escrito que no es vida, no es constitutivo de nada. Es como cuando uno tiene un contrato que resulta que no dice ni expresa nada y es una simple formalidad. Lo que hay que hacer es justamente rescatar el carácter cultural, el carácter político de la Constitución, como consecuencia de la cual es que reconocemos en un texto el pacto. El pacto no es sino consecuencia de las convicciones, de los compromisos y de la honestidad con la que se viven esos principios en cuyo nombre se dictan los textos. Entonces, esa distancia, esa brecha que constatamos todos entre la Constitución y la vida política es consecuencia de que estemos yendo por el lado equivocado, porque estamos optando por la interpretación del lenguaje antes que por la interpretación de las conductas y de los comportamientos de los agentes y de los operadores de la Constitución. Por eso es que también me parece importante, y ese es un esfuerzo que desarrollo en el libro, debe rescatarse y reivindicarse el carácter garantista que tiene el Congreso. El Congreso en el Perú, a diferencia de lo que ocurre en países europeos, es también un agente del control de la constitucionalidad. Por eso es de ahí la gran diferencia entre afirmar que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución en Alemania, en España o en Italia, y decirlo en el Perú. En el Perú, el Tribunal Constitucional, mal que le pese a quien tenga que pesarle, no puede ser intérprete supremo de la Constitución, aun cuando una ley así lo diga, por una razón
constitucional. La razón es que el Parlamento en el Perú sí controla la constitucionalidad y por lo mismo pues debe hacer efectiva la sanción a quienes infringen la Constitución, cosa que no ocurre en ningún país europeo. Esa ausencia de concepto, esa ausencia de visión es la que nos debe llevar a fortalecer y a robustecer el papel que tiene el Congreso como afirmación de esa constitucionalidad que nos traen al Congreso quienes representan la voluntad popular. Quienes representan la voluntad popular tienen un mandato ético, antes que un mandato normativo de carácter positivo o legal. Cuando Eduardo critica con Tino, la parte importante que en este texto tiene el desarrollo y los comentarios a los artículos del reglamento del Congreso, tiene sentido hacerlo cuando uno ve el formato clásico de las citas de los textos legales. Efectivamente yo observo una sangría, pongo el texto y luego lo comento, pero mi lectura no es una lectura para expresar mis condolencias o para compadecerme o para ser simpático ni caerle bien a nadie. El propósito que tengo al comentar los artículos del reglamento es tratar de llevar el reglamento hacia la constitucionalidad y hacia el aspecto político a partir del cual el reglamento debe funcionar. El reglamento del Congreso es fundamentalmente un parámetro de constitucionalidad y por eso mismo no debe desasirse el reglamento de la vida política, que es donde está la base del análisis y del comportamiento normativo. No puede haber una norma que no sea la norma interna. La norma externa, que es el reglamento, es solamente un pretexto, es una pauta en la que se basan o a la que se prenden quienes tienen insuficiente formación política, porque no tienen otro recurso que ver, a ver, qué cosa es lo que dice el reglamento. No basta por eso saber leer y no basta tampoco haber estudiado Derecho para ayudar a ordenar el régimen político y parlamentario en el Perú. Es necesario antes situarnos desde la vida. Es desde la vida, es desde la cultura, es desde la experiencia, es desde la existencia, es decir, es desde la sobrevivencia de nuestra propia raíz, de nuestra propia tradición, de nuestra propia historia, desde la que se definen cuáles son los contenidos normativos. En ningún hogar hay una directiva que le diga al hijo, tú tienes que obedecer al padre o a la madre. Sin embargo, nadie duda que en los hogares bien formados sí hay un orden, y el orden es oral. Entonces, aquí hay una reflexión importante porque nosotros somos resultado y consecuencia de Gutenberg. En el fondo editorial del Congreso se ha publicado hace ya algún tiempo un libro muy importante que se llama La Palabra Permanente, en la que se rescata la oralidad y se trastoca, se parafrasea ese precepto antiguo que decía verba volant scripta manent, verba volant scripta manent, las palabras vuelan, lo escrito queda. En ese libro se sostiene lo inverso, se señala verba manent, scripta volant, las palabras quedan, los textos escritos vuelan. Nosotros somos hijos de esa civilización, de la civilización que se afirma en el lenguaje escrito, en el papelito manda. Y justamente eso es lo que nos está quitando a nosotros, eso es lo que nos está quitando parte de nuestra propia naturaleza. Y estamos sometiéndonos a un sistema castrado por la preeminencia que se le da a la escribalidad sobre la oralidad, y por eso es que vivimos menos a partir del honor que a partir de los textos. Y lo que hace falta es rescatar el honor de la palabra, el honor de la oralidad, que es lo que obviamente en momentos como los presentes es un acto subversivo. Y por eso yo me afirmo en el carácter práctico que debe tener nuestro derecho.
pero como la idea es no seguir aburriéndolos y no ahuyentarlos, solo quiero terminar afirmando otro concepto que está a la base de este libro, que también creo es un concepto subversivo, y es la afirmación de que la sociedad es irrepresentable. La sociedad es irrepresentable, pero porque es irrepresentable, quienes la representan tienen un mandato antes que legal, ético, para representarla de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a los valores y de acuerdo a la herencia que se ha recibido y de la que somos responsables de transmitir a quienes nos sucedan en el futuro. Es una deuda que tenemos con el pasado y con el futuro. Y esa deuda no puede dejar de afirmarse, es consecuencia de la irrepresentabilidad de la sociedad. La sociedad es irrepresentable, pero no quiero enfatizar mucho para que no se queden sin qué leer, y además tengo que dejarles la incógnita. Es irrepresentable porque cuando el ciudadano elige a un representante, no lo conoce. Y cuando ustedes eligen a quien los representa en cualquier acto civil, ustedes como premisa tienen que tener una base de confianza en la persona a la cual ustedes conocen. Eso no ocurre en la representación política. Por eso es que luego vienen los niveles de expectativa que no se pueden llegar a cumplir. No se puede llegar a cumplir un mandato en los términos en los que cada quien cree que debe ser representado. De ahí la tremenda responsabilidad que tienen nuestros representantes para regirse por normas que no son las de las normas de la Constitución, sino que son las normas de su propia conciencia y las normas que enaltecen el honor y la virtud política. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos las palabras del doctor César Delgado Gembes, autor del libro Para representación de la República, apuntes sobre la Constitución del Congreso y el Estatuto de los Parlamentarios. A nombre del señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde, presidente del Consejo Editorial del Congreso de la República, y del doctor César Delgado Gembes, autor del libro, agradecemos a la digna concurrencia por su asistencia, con mención especial para su señora madre, su señora esposa, sus hijos presentes aquí también, y del doctor José Eliche Navarro, es oficial mayor del Congreso de la República, y a todos los funcionarios y compañeros de trabajo que se han hecho presentes el día de hoy a esta presentación. Muchas gracias, invitamos un brindis de honor.